Recordemos que la última clase estuvimos viendo ecuaciones diferenciales de orden n y para eso teníamos que visitar o revisitar el concepto de espacio vectorial. Entonces una ecuación de orden n es una expresión, tiene una expresión de este tipo, en donde i es la variable que es la función que uno quiere encontrar y los an son funciones que dependen de un parámetro x y generalmente están definidos sobre un cierto intervalo y, lo mismo que las funciones y que son n veces diferenciables. Y b de x es generalmente una función que también está definida sobre y, pero es solamente continua sobre y. Podría pedirle más cosas, pero ni siquiera es necesario pedir la diferenciabilidad en general. Entonces, los ASOI son funciones en algún intervalo i, su conjunto de R, aquí en realidad es su conjunto. Y los alfa i, como les dije, van desde el intervalo i también, su conjunto de R en los reales. En este caso se asume que el A sub n, que es el primero que está acá, es distinto de cero. O sea, puedo dividir por él. Si divido por él, obtengo la ecuación normalizada. Eso está al inicio del curso, ¿no? Como definición. Así que esa es una ecuación diferencial de orden ordinaria de orden n. Si los ASOI son constantes, la ecuación diferencial se dice de coeficientes constantes. Bueno, la definición de espacio vectorial, las definiciones básicas son las típicas, ¿no es cierto? Uno tiene que tener dos operaciones definidas. Disculpen. Sobre un espacio vectorial. El espacio vectorial está definido sobre un cuerpo que eventualmente, en el caso nuestro, van a ser los reales o los complejos. Y un cuerpo es una estructura algebraica que cumple con un conjunto de propiedades como tener una suma, un producto, etc., ¿no? Los reales tienen el producto de los reales, la suma de los reales, y tienen propiedades como la distributividad, la asociatividad, etc. Pero el conjunto B grande el que voy a llamar espacio vectorial, va a estar dotado de una suma interna que es cerrada, es decir, si sumo dos elementos del espacio vectorial, sigue estando en el espacio vectorial. También va a cumplir condiciones como la asociatividad, etc. Tener un elemento neutro para la suma y un elemento inverso. Y además hay una multiplicación definida que es la multiplicación por escalar, ¿cierto? O el producto por escalar. Y el producto por escalar toma un par del producto cruz K, cruz B, donde K es el cuerpo y B el espacio. Entonces toma un alfa y un U y le asocian B el elemento alfa por U. ¿Ya? Eso es lo que se llama el producto por escalar. Y con alfa y con el neutro para la multiplicación, y con el neutro para la multiplicación, y el neutro para la suma de K, uno obtiene algunos resultados interesantes también. El 1 del K por U me da el U, y el 0 del K por el U me da el 0 del B, o sea, el 0 en el espacio vectorial. El espacio vectorial tiene un elemento, el elemento neutro para la suma que es 0. Y las propiedades de ese producto escalar, por ejemplo, son estas. Si yo tengo una suma de dos escalares, alfa más b más beta, producto escalar con u, eso es alfa por u más beta por u, es decir, hay distributiva por la derecha y también la hay por la izquierda, como se ve acá abajo. Entonces, un conjunto B que satisface todas las propiedades anteriores con respecto a la suma y el producto por escalar se denomina espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y sus elementos, por supuesto, se llaman vectores. Entonces, un ejemplo era el conjunto de las matrices de 2×2 con entradas reales o complejas, da exactamente lo mismo. Ahí hay definido una suma de matrices, ¿cierto? Ahí está el 0 de las matrices, que es la matriz que tiene puras entradas 0. Ahí está el producto por escalar de las matrices de 2×2, de la matriz por 2×2. Alfa por A es multiplicar cada una de las entradas de la matriz por alfa. Entonces, bueno, les queda como trabajo
¿no es cierto? Como tarea, se lo voy a dejar como tarea también para que lo vean, para que traten de hacer, demostrar las propiedades de espacio vectorial de estas matrices de 2×2. Bueno, los elementos de un espacio vectorial, como les dije, se denominan vectores. Por otro lado, si uno tiene un conjunto de vectores cualquiera en un espacio vectorial, una sucesión o una secuencia, como quiera, esta se dice linealmente independiente. Si yo tomo cualquier combinación, y además se llama combinación lineal, si tomo cualquier combinación de estos U sub n, por ejemplo, la sumatoria de n igual 1 a infinito, factor 1, de lo alfa n o n, eso es 0, eso implica necesariamente que los alfa i que aparecen ahí son todos ceros, para todo i de 1 a n. Es fácil, por ejemplo, ver en el caso de R2 que los vectores 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. R2 es un espacio vectorial, es un espacio euclidiano, ¿no es cierto?, el plano. Entonces, si uno toma alfa y beta en R y hace la combinación lineal alfa 1, 0 más beta 0, 1 igual 0, 0, el 0 de R2, eso me deja el par ordenado alfa beta igual 0, 0, y ahí para que esta cosa sea una igualdad, cada una de las coordenadas tiene que ser igual a las coordenadas del otro vector. Me queda que alfa es 0 y beta es 0. Y eso es lo que quería demostrar. O sea, simple. Por otro lado, supongamos que tenemos T, un operador que va de B en B, donde B es un espacio vectorial y es una función definida sobre él. Entonces, si tomo dos escalares alfa y beta, que estén en el cuerpo, R en nuestro caso, o los complejos, y un par de vectores que están en B, se cumple que T de alfa U más beta B es alfa T de U más B T de B. Entonces, esto se denomina operador lineal. Aquí hay una frase que está de más. Si se cumple eso, aquí dejémosle esa frase nomás, está además la otra. T se denomina operador lineal. Pongamos aquí entonces, si se cumple, entonces T se denomina operador lineal. Ahora, una clase especial de los operadores lineales son los llamados operadores diferenciales, y los vamos a usar porque nos interesa resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ver si algunas de las propiedades que tienen en general los operadores lineales, en álgebra lineal, me sirven para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces volvamos, el problema era este de acá, ¿no es cierto? Este es el asterisco, ¿no? Lo puse con rojo arriba, así que lo voy a poner con rojo acá también. Abajito. Ahí está. Perdón. Ahí estamos listos. Entonces, cuando darle el asterisco rojo, me estoy refiriendo a ese problema. Entonces, en el caso de la ecuación asterisco, las funciones que la satisfacen y sus n primeras derivadas se suponen definidas sobre un intervalo i subconjunto de R. Entonces, hay una definición, el conjunto Cn de i va a ser el conjunto de todas las funciones phi que van del intervalo i subconjunto de R en R, tal que las n primeras derivadas existen y son continuas sobre i. Y C0 de i va a ser el conjunto de las funciones phi que van de i subconjunto de R en R, tal que phi es continua. No le pido otra cosa. Notar que Cn de i tiene estructura también de espacio vectorial sobre K o R. Es decir, si sumo dos funciones que tengan n derivadas, van a seguir teniendo n derivadas. Si las multiplico por un escalar, va a ser exactamente lo mismo. Así que no hay problema en ese sentido. Ahora, notemos el operador de grande aquí en mayúscula, el operador derivar por x, de modo que actúa de la siguiente manera: la phi de x es dA de phi, también se nota así, de phi, donde phi es diferenciable, tiene que tener derivada para poder aplicar el operador. Y segunda es la segunda derivada de phi con respecto a x2, y esa la anotamos como d2, este es el operador, recuerden, d2i. O si se quiere, d aplicado sobre d aplicado sobre i. O si quiere ser más riguroso,
es la composición de compuesto con D aplicado sobre I. O si ustedes quieren, D compuesto con D aplicado sobre I. Entonces, en realidad la notación del medio no está bien. Esta no está correcta. Está correcta solamente la final, por una cuestión de notación. Eso es D compuesto con D aplicado sobre I. Así que IDN y ADXN es dn sobre di, aplicado sobre i, que es lo mismo que d compuesto con d ns aplicado sobre i. N veces. Entonces, veamos que el operador este tiene las características de un operador lineal si uno lo define sobre dn, sobre cn, fíjense, o sobre c1 en este caso, ¿no? Partamos con el primero. A ver, sea n, sean phi1, phi y psi en C1 del intervalo, es decir, son funciones que son continuas en el intervalo. Tienen una derivada y la derivada es continua. Entonces, y tomemos alfa y beta en K. Entonces, apliquémosle el operador A, el operador D a la combinación lineal alfa phi más beta psi. Como esto es una derivada nomás, entonces exactamente esto que está acá. Es la derivada de alfa phi más beta psi con respecto a x. Pero por las propiedades de la derivada, eso es alfa phi prima más beta phi prima. Pero eso, ¿qué cosa es? Eso es sencillamente alfa d aplicado sobre phi más beta d aplicado sobre psi, trivialmente, ¿cierto? Por lo tanto, el operador es lineal. O una transformación lineal, si se quiere. Por otro lado, consideremos otra vez la ecuación diferencial asterisco. Era que le iba a poner rojo. Aquí está en rojo. Lo ponemos en rojo también. Ahí. Entonces la ecuación era esta de acá, ¿no es cierto? Estos coeficientes no son necesariamente constantes, pueden ser funciones. Y tiene esa es la expresión que tiene asterisco. Ahora examinemos la ecuación homogénea que está asociada a asterisco. La ecuación homogénea es cuando no considero el b, sino que esto es exactamente igual a 0. Toda esta ecuación tiene la ecuación homogénea y esta ecuación que es la extendida. Entonces la ecuación homogénea es esta. Pero si uno mira, esto lo puedo escribir como un operador aplicado sobre una función i, que voy a llamar 2 asteriscos. La expresión es L de i igual 0. ¿Y L qué cosa es? L es el operador ANX de la derivada enésima, opera derivando n veces, más AN-1 de x, de n-1, más A1x, de más A sub 0i. Eso es la identidad. La identidad aplicada sobre cualquier elemento me da el mismo elemento, ¿no? O sea, no hace nada. Recuerden, eso es la identidad sobre i es i no. Entonces, tomemos, ya sabemos, ¿no es cierto?, que si tengo una ecuación diferencial de este tipo homogénea de orden n, tiene n soluciones, al menos tiene n soluciones. Entonces, miremos las n soluciones que tiene, llamémosle i1 a in. Son soluciones de 2 asteriscos. Entonces, tomemos ahora una combinación lineal de esas soluciones, llamémosle z. Z es alfa 1 y 1 más alfa n y n. Y los alfa i están en los reales o los complejos. Da exactamente lo mismo. Eso se va a llamar una combinación lineal de ellas. Combinación lineal. O combinación lineal de esos elementos, de esas funciones.
Entonces, fíjense, si yo aplico L a Z, me va a quedar L aplicado sobre la sumatoria de igual 1n, lo alfa i y sub i. Pero L ya sé que es un operador lineal. Los de todos, los de n, el d y el de n-1, todos son lineales, porque los puedo aplicar consecutivamente, pasar dentro de sumas, sacar coeficientes afuera, así que no hay problema. Así que L aplicado sobre la sumatoria de igual 1 a n de alfa i y sub i es igual a la sumatoria de igual 1 a n de lo alfa i por L de i sub i. Pero los I sub i son soluciones de L de L de I igual 0, y por lo tanto todos estos valen 0. Así que esta expresión de acá vale 0. Y anotemos acá, ¿cierto? dn al igual que I1, al igual que D1, es lineal. Entonces, se los dejo ahí para demostrarlo. Pongamos la carrera para hacerlo más J, para todo J de 1 a n. Pero es exactamente la misma idea que hay en la demostración de acá. No hay ninguna diferencia, ¿cierto? Si yo lo aplico, si aplicamos de n a alfa phi más beta psi, ¿eso qué cosa es? Eso es alfa phi más beta psi derivada de enésima, pero eso igual que antes, eso es alfa phi derivada de enésima más beta psi derivada de enésima, y eso es alfa de n más beta. Y aquí tengo que poner phi beta de n psi. ¿Sí? Así que ahí no hay ningún problema, eso también es lineal. Así que hasta ahí eso vale 0, así que L de Z es 0. Por lo tanto, si estas son soluciones de la ecuación homogénea, cualquier combinación lineal que tenga también es una solución de la ecuación homogénea. Entonces, si eso es cierto, la suma, usando la suma de funciones, nos damos cuenta que el espacio de las soluciones de la homogénea constituyen un espacio vectorial. O sea, si me restringo solamente a las funciones que son solución de la homogénea, ese conjunto de ahí es un espacio vectorial. Tiene la multiplicación por escalar, tiene definida una suma y además es cerrado con respecto a las sumas. Es decir, si sumo las soluciones, sigue siendo una solución. Y cualquier combinación lineal de ellas. Entonces, ya sabemos, el espacio solución de la ecuación homogénea es un espacio vectorial. Por otro lado, en general, recordemos que si T es un operador lineal definido sobre un espacio vectorial V, entonces el conjunto N de T, denominado el núcleo o quier de T, se denota así el quier de T, es aquel que satisface T de U igual 0 de B. Este es el cero vector del espacio vectorial V. Para todo U perteneciente al núcleo de T. O sea, todos los vectores que satisfacen que T de U igual 0, esos se llaman elementos del núcleo de T. Entonces, fíjense, toda combinación lineal de soluciones de LI igual 0, esa es la solución de la homogénea, ¿no es cierto? Pertenece al núcleo de este operador que está acá, ¿cierto? Porque todas me van a dar L de I igual 0. Por otra parte, la solución L de I igual B, que es la 2 asterisco, esa es la ecuación 2 asterisco, ¿no es cierto? Anotémoslo ahí. Esa es la ecuación 2 asterisco. Entonces, Entonces, la solución de esta ecuación de aquí, que es esta misma que está acá, se puede escribir como
I sub g, esa va a ser la solución general, va a ser como una solución de la homogénea, esta que está aquí, I sub h, más I sub p, que va a ser una solución particular. O sea, I sub h es una solución de la ecuación homogénea de la ecuación anterior, e I sub p una solución particular de ella. Es decir, L aplicado sobre I sub p me da el B. A eso me refiero cuando digo que es una solución particular. Entonces, si aplico L sobre IG, ¿cierto? El IG, ¿qué cosa era? O sea, es L de IH más IG. Como L es lineal, lo puedo introducir adentro de la suma y me queda L de IH, pero IH es solución de la ecuación homogénea, así que eso vale 0, más L de IP, pero eso es B, y obtengo B. Entonces L de IG igual B es la solución general de la ecuación diferencial. O sea, todas las soluciones de estas ecuaciones diferenciales se pueden escribir como combinación, como suma de la solución de la homogénea y más una solución particular. Es decir, basta para solucionar el problema resolver primero la homogénea y después encontrar una estrategia para encontrar una solución particular. Esa es la idea general. En general, consideraremos operadores que van de Cn de i en C0 de i, es decir, este es el conjunto de las funciones n veces diferenciables con derivadas continuas y lo mando lo peor que puede pasar es que vayan al espacio de las funciones continuas, definido sobre un intervalo ahí. Entonces, los operadores diferenciales lineales, esto es una acotación, no necesariamente conmutan entre sí. Este es un punto importante porque suele haber errores respecto de este punto. Por ejemplo, si tengo el operador L1 es derive y el operador L2 es derive más multiplique. El X lo que significa es que si lo aplico sobre un phi es X por phi. Ese es el sentido de esa expresión que está ahí. Entonces veamos qué pasa con L1 compuesto con L2 aplicado sobre I. O sea, dice L1 es D y L2 es D más X. Entonces lo que queda es D aplicado sobre D más X aplicado sobre I. Si aplico D más X sobre I, lo primero dice derive el I y después súmele X multiplicado por I. Entonces es I' más X por I. Y ahora lo que sigue es aplicarle de nuevo el operador D. Al aplicar el operador D, que es el operador derivada, tengo que derivar la primera, me queda ahí segunda. Y derivar la segunda, que es derivar un producto, X por Y. Entonces, si derivo X primero, con respecto a X me queda 1 y el Y queda intacto. Y después, si dejo el X constante, lo dejo fuera, no lo considero, y derivo Y, me queda X por Y'. Ahora, si ordeno esto y lo escribo en términos de los operadores, esto se ve como D2 por esto, más X por D, X por Y', X por D, más el I solo que está ahí, entonces ahí tengo que ponerle identidad. Acuérdense que I aplicado sobre el Y es Y, ¿no? Así que esa expresión que está acá, L1, L2 de I, es equivalente al operador D2 más XD más I aplicado sobre el I. Veamos qué pasa con si hago esta operación pero en forma inversa. Me queda L2 compuesto con L1 aplicado sobre I. Bueno, eso sería D más X aplicado sobre D sobre I. Pero D sobre I es I', ¿no? Así que ahora tengo que aplicar D más X, es decir, derivar lo que está acá adentro y sumarle X multiplicado por lo que está acá adentro. Eso es I segunda, aquí hay un Y', más X multiplicado por Y', eso que está ahí. Y ahora si lo pongo en términos de operadores, eso es D2, derive dos veces, más X veces, ahí me faltó, disculpen, aquí es X por D. Es X por Y', así que eso es X por D. De manera que si uno mira esta expresión, L2 por L1,
me queda acá, eso es equivalente a poner d2 más xd aplicado sobre i, y L1, L2 es d2 más xd más i. Así que estas dos expresiones que están aquí obviamente no son iguales. Se parecen un poco, pero no son exactamente iguales. Entonces, ¿cuándo conmutan? L1 y L2 conmutan si ambos son de coeficientes constantes. Es decir, si en lugar de decir x aquí, ¿dónde está? Si eso fuera una constante, por ejemplo, en lugar de haber puesto x hubiera puesto a, entonces uno no es muy difícil darse cuenta que estas dos cosas van a conmutar. Es decir, tengo que considerar que todos los a y x son constantes para todo i de 0 a 1 en la ecuación asterisco. Ah, de hecho, en estos casos los operadores actúan como polinomios en D. Eso cuando factoricemos polinomios, ahí nos vamos a dar cuenta que en D cómo funciona. Entonces miremos, el operador L de coeficientes constantes de menor orden, esto es una definición, el operador L de coeficientes constantes de menor orden posible, tal que dada la función f se cumple que L de f0 se denomina aniquilador de f. Entonces veamos algunos aniquiladores conocidos. La función x elevado a la n es aniquilada por derive n más 1 veces. La función e elevado a x es aniquilada por derive y réstele a. La función xn e elevado a x es aniquilada por d menos a la n más 1. Las funciones seno de bx y coseno de bx son aniquiladas por el aniquilador o por el operador d cuadrado más b cuadrado. La función e elevado a x seno de x, e elevado a x coseno de x son aniquiladas por el operador d menos a al cuadrado. D menos a al cuadrado quiere decir d menos a compuesto con d menos a. No es elevado a potencia. Más b cuadrado. Y en realidad, en estricto rigor, aquí uno tendría que ponerle la identidad. Pero no, eso generalmente no se hace, ¿no? Como son operadores, tengo que dejarlo todo en términos de operadores. Eso sería a por i. Pero vamos a obviar ese detalle en virtud al hacer más práctico los cálculos, ¿no? Y el aniquilador de las cosas que tienen la forma x, n, e elevado a x por seno de x o por coseno de x es d menos a al cuadrado más b cuadrado elevado a n más 1. Fíjense en un detalle. Por ejemplo, ¿qué aniquila a x elevado a la n? Lo aniquila dn más 1, es decir, hay una operación de diferenciación que se repite n más 1 veces, que aniquila a e elevado a x, es d menos a, d menos a aniquila a e elevado a x. Entonces, fíjense, aquí está el producto de estas dos funciones, x elevado a n, e elevado a x elevado a n, e elevado a x. Entonces, ¿qué aniquila esto? A esto lo aniquilaba un operador de diferenciación que tenía orden n más 1. Fíjense, ahí aparece n más 1. Y a esto lo aplicaba, lo aniquilaba el operador d menos a. Bueno, aquí está el operador. Entonces, todo compuesto d menos a, n más 1. Lo mismo acá. Fíjense que aniquila a seno de x coseno de x. D cuadrado más b cuadrado. Le voy a sacar el ahí para que no se mareen. Vamos a dejar así. Ya. Entonces, fíjense que aniquila ahora a e elevado a x multiplicado por seno de x. A e elevado a x lo aniquilaba de menos a. Y a... ¿En dónde estoy? Ya seno de x o coseno de x lo aniquilaba d cuadrado más b cuadrado. Entonces, fíjense, aquí aparece el d menos a al cuadrado. El d menos a aniquila al e elevado a x. Y el b cuadrado, d menos a al cuadrado b cuadrado, o el d cuadrado más b cuadrado, si ustedes quieren, aniquila al coseno de x. Así que eso, si se fijan, hay una especie de composición de aniquiladores en algún sentido. Entonces probemos algunas y las otras se las dejo de ejercicio. Y podría preguntar algunas en la prueba siguiente. Entonces, por ejemplo, a ver, ejemplos. Hagámoslo fácil.
por ejemplo, x a la n, ¿cierto? Si aplico dn más 1 sobre xn. Entonces, supongan que le aplico una derivada. Eso es d a la n. Bueno, esto debería ser inmediato, ¿eh? Sale inmediato. Supongan que ahora le aplico otra derivada. El n sale afuera. Perdón. n-1 tengo que poner. Y así sucesivamente. N. Aquí me queda dn-1. Y acá me queda n-1 a x elevado a la n-2. Así que eso es que me va a quedar ese n y ese n-1 lo puedo sacar afuera. Así que queda de n-1 x elevado a n-2. Entonces, si sigo consecutivamente con esta operación, lo voy a poner por acá porque si no se me va a acabar. Por ejemplo, si derivo hasta acá, si aquí me aparece, si aquí me parece k, por ejemplo, n menos k, aquí va a aparecerme n menos k menos 1, ¿o no? Entonces me queda n. N menos 1. Después n menos k. Y aquí me queda d n menos k por x elevado a la n menos k menos 1. Así. Esa es la expresión. Entonces, y aquí me faltó n menos k. Ahí estamos, n menos k. ¿Qué pasa cuando k vale n? O sea, esto se puede hacer por inducción. Si k vale n, esa es la fórmula. Si k vale n, entonces me queda... Si k valiese n, aquí voy a tener un problema, ¿no? Porque eso es 0. Así que si k lo tomo como n menos 1, n menos 1. Entonces me queda n por n menos 1 por n menos k menos 1. Y acá me queda d n menos n menos 1. Y acá me queda x n menos n menos 1. Así que aquí queda, ¿cómo queda? Aquí me faltó, ese es n menos 1, perdón. Ya, aquí ese se va con ese. Así que aquí esto es, la primera parte es n factorial nomás, n por n menos 1, este último es 1. Así que ahí me queda n factorial. Y acá me queda d. Y acá como queda n menos 1. A ver, parece que hubiera... espérenme un segundito. Metí un d adentro y me quedó n menos 1. Y aquí me equivoqué. Ese no era n menos 1. A ver, aquí me queda n menos 1. No, estaba bien. Estaba bien. Lo voy haciendo hacia adentro. Bueno, a ver, veamos acá. Veamos acá cómo me queda. Y aquí me debería quedar n menos n, debería darme 1. Parece que me equivoqué en algo. A ver, ¿en qué me equivoqué? Porque tiene que dar 0 esto. A ver,
que me queda dn de xn-1, saco un n ahí, sale afuera, así que me queda dn-1, queda queda dn, si dn lo meto adentro lo puedo descomponer como dn-1 por compuesto con d x a la n-1. Al derivar x a la n-1 me queda n-1 x a la n-2. Así que me queda n por n-1 de -1 por x a la n-2. Aquí me equivoqué, po. n-2. A ver. Aquí me queda n-1 menos n. Esto debería ser n-n. Tengo un problema con este. Porque si pongo n... Si pongo n... Es más fácil probarlo por inducción, ¿eh? Aquí en lugar de hacer esto. A ver. Ya, esto debe dar 0. Entonces aquí me tiene que quedar n factorial. Y aquí n, y aquí debería quedarme una constante. En la última derivada. Entonces, k, me queda n menos k, menos 1, n menos 1, n menos n menos 1. Menos n menos 2. Este debería ser n, eso es n, perdón. N menos 1 y el siguiente. Ahí me había equivocado. Eso es n menos n. Ahí está. Ahí está. Y acá me queda una derivada. Ahí sí. Y la derivada de la constante 1 es 0 nomás. Así que eso es 0. Ahí sí. Ya, y si calculo las otras, van a ser van a ser análogas. Por ejemplo, esta ya la conocen. Acá. Si derivo d menos a e elevado a x, ¿qué es eso? Al derivar e elevado a x me queda a por e elevado a x. Y después me queda menos a por e elevado a x. Y eso es 0. Ya. Después, bueno, veamos este, fíjense. Queda x elevado a la n, e elevado a x. Pero si ustedes se fijan, fíjense en lo siguiente. Este d menos a la n más 1, yo lo puedo expandir de la siguiente manera. Fíjense, igual que si fuera un polinomio, un binomio de Newton. Acuérdense que a es una constante, entonces no va a influir en nada en las derivadas. Fíjense, traten de demostrar esto. Aquí, esto es lo mismo que la sumatoria de k igual 0 a n más 1 de n más 1 sobre k de k menos a elevado a la, en general se pone al otro lado, parece, lo voy a poner acá, de elevado a la n menos k menos a elevado a la k. Y si uno lo quiere ordenar un poquito más, sumatoria de k igual 0 a infinito de n más 1 sobre k. Aquí puedo sacar un menos 1 elevado a la k, menos 1 elevado a la k, acá de n menos k a elevado a la k. Y el a lo puedo poner afuera, porque en realidad como es una constante, mejor lo pongo así. De
elevado a la n menos k. Entonces, prueben eso y después aplíquenlo sobre lo que está acá. Y se van a dar cuenta que les da 0. El de acá es más fácil, ¿no es cierto? Se dice de 2 más b cuadrado y apliquémoslo sobre seno de x. Por ejemplo, derivar seno, ¿cuánto da? La derivada de seno es coseno. Y sale un b afuera. Derivada de seno de x es b, derivada es b, perdón, coseno de x. ¿Cuánto vale ahora la derivada de b coseno de bx? El b sale fuera. Y la derivada de coseno menos seno, así que me queda menos b cuadrado seno de bx. Y si reemplazo arriba, entonces me queda menos b cuadrado seno de bx más b cuadrado coseno de bx. Y eso es 0. Así que todas estas cosas que están acá, todos estos operadores que están acá, aniquilan las expresiones que están acá. Entonces la tarea va a ser, o el problema que les voy a dejar planteado, es demostrar que efectivamente todas estas cositas de acá aniquilan estas de aquí. Aquí pueden usar esto u otra estrategia, pero esto está correcto. Ya. Veamos ahora cómo aplicar esto a ecuaciones diferenciales. Veamos el teorema. Estos teoremas no los voy a demostrar porque son complicados y necesitan conocimientos superiores de análisis para poder hacerlo, pero los vamos a dejar planteados porque son necesarios y tienen que ver con la estrategia que vamos a usar. Entonces consideremos la ecuación diferencial ordinaria normal LI igual Bx. Quiero la que estamos viendo, la 2 asterisco con rojo, de orden n. Su solución en general involucra n parámetros. De modo que para determinar una solución particular se debe dar n condiciones adicionales. O sea, si quiero determinar alguna condición particular, como pasamos al principio del curso, necesito poner alguna condición inicial. Por ejemplo, dado un punto x0 que esté en un intervalo i llamado punto inicial, la solución particular debe satisfacer i de x0 igual a alfa 0, y prima de x0 igual a alfa 1, y n, la derivada enésima, de x0 igual a alfa n menos, es igual a alfa n menos 1. Entonces, todas son constantes, ¿cierto? Es un conjunto de constantes. Esas constantes pueden ser reales o complejas, pero aquí vamos a suponer en general que estamos trabajando con los reales y que estas soluciones van a ser reales. Entonces, el problema LI igual BX con las restricciones dadas por 1, es decir, estas que están acá, se denomina problema de condición inicial o PCI. Los siguientes teoremas garantizan la existencia y unicidad de la solución. O sea, ¿qué es lo que tengo que demostrar? ¿Qué es lo que se muestra en matemática en general en ecuaciones diferenciales? Que las soluciones existen y que son únicas. Y si no son únicas, tengo que demostrar que no lo son. El teorema 1, que es el de existencia, dice lo siguiente. Dado un operador L de orden n normal, que quiere decir normal, que dividí por el a sub x, que el primer término es 1 en la ecuación. Entonces, dado un operador L de orden n normal y n reales arbitrarios, alfa 0, alfa 1 hasta alfa n, y una función bx perteneciente a C0i, o sea, que sea al menos continua en el intervalo i, y dado un punto x0 en i, el problema de condición inicial tiene siempre una solución, es decir, el problema que tiene como condiciones iniciales estas de acá. Dice que tiene siempre una solución, no dice que sea única. O sea, que la solución existe. Es un teorema de existencia. Y el teorema 2 dice que el problema de condición inicial siempre tiene a lo más una solución, así que la solución es única. Entonces, veamos algo sobre el espacio de soluciones. Fíjense, L
igual a nx de n más a n-1x de n-1 más a1x de más a sub 0xy era, ya dijimos, un operador lineal, y la ecuación se podía escribir, la 2 asterisco, como li igual bx. Miremos la solución de la homogénea, o sea, el problema li igual 0. Como la ecuación es de orden n, yo debiese tener, o debiésemos tener, n soluciones de esa ecuación, diferentes. Entonces, existe un g, eso quiere decir que existe un g tal que L de g igual 0 y cumple con las condiciones iniciales, es decir, g de x0 igual a alfa 0, bueno, ese es el y', esa es la condición y', ¿no es cierto? Y', perdón, y de x0 va a tener que coincidir con el g de x0 igual a alfa 0, y' de x igual g' de x0 igual a alfa 1, y así sucesivamente hasta el alfa n-1. Por otro lado, si yo tengo dos soluciones y sub 1 igual C1 y 1 más Cn y n, o sea que son de esta forma, no, pero no les voy a poner I1 y C1, les voy a poner de una manera diferente. Se van a confundir con las otras. A ver, esa asterisco y esta dos asterisco. Entonces, si son solución de la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, claramente lo que uno espera es que y' asterisco menos y2 asterisco sean exactamente la misma cosa, o sea, esto no haya mucha diferencia. Y lo que voy a exigir es que estas soluciones de aquí sean, estas cositas de aquí sean linealmente independientes, o sea, C1 menos D1 y 1 más C2 menos I2 más Cn menos, que me dé la misma solución. A ver, escribámoslo así mejor. En realidad es la misma solución. Si tengo las n soluciones, esta forma de escribirla tiene que ser única. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Eso quiere decir que si hago la diferencia entre las dos, C1 menos D1 y 1 más C2 menos I2 y 2 más Cn menos Dn y n igual 0, eso tiene que poder escribirse o implicar que Ci menos I es 0. Es decir, no puede haber otra solución, ¿no es cierto?, otras soluciones diferentes de estas para la ecuación diferencial que sean linealmente independientes. Eso es lo que quiero decir. Estas soluciones de aquí, que son las de la ecuación diferencial L de igual 0, son linealmente independientes entre ellas. O sea, no genero unas a partir de las otras. Por otro lado, si 1 y n son soluciones, entonces I es igual a alfa 1 y 1 más alfa n y n. También es una solución de la ecuación homogénea, porque son combinaciones lineales. Ya sabemos que el espacio de soluciones de la ecuación lineal homogénea es un espacio vectorial, así que su combinación lineal también es una solución. Si es una solución, tiene que satisfacer las condiciones iniciales, es decir, y de x0 va a ser alfa 1 y 1 de x0 más hasta alfa n y n de x0. Después la derivada, y' de x0 es alfa 1 y prima 1 de x0 más alfa n y prima n de x0 igual 0. Y la última es y n-1 de x0 igual alfa 1 y 1 n-1 de x0 más alfa n, la derivada n-1, y este lleva un n abajo, sobre x0 es 0. Y si ustedes se fijan, eso es un sistema de ecuaciones con n incógnitas. ¿Cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? Aquí las incógnitas son el alfa 1 hasta el alfa n, y los otros son números. El i1 evalúa en x0, el in evalúa en x0, y las derivadas evalúan en x0 hasta la n-1 también son condiciones, son números fijos. Así que, si yo quiero determinar cuánto valen los alfa 1 alfa n, la solución trivial de este problema se obtiene cuando los alfa 1, alfa 2 y alfa n es 0. Y para que este sistema homogéneo de n ecuaciones tenga solución 0, o sea, y es la única, la alternativa que tengo o el procedimiento que tengo para determinarlo es que el determinante de esto sea distinto de 0. Es decir, y sub 1 de x0 y sub n de x0 y n-1, 1 de x0 determinante y n-1 n de x0, ese determinante
de esa matriz, esa tiene que ser absolutamente distinta de cero. Entonces, eso es obvio, ¿no es cierto?, de álgebra lineal, o de si uno tiene, ¿no es cierto?, la ecuación ax más bi igual 0 y cx más di igual 0. La pregunta es cuándo ese sistema de ecuaciones tiene solución. Entonces, cuando el determinante, ¿cuál es la matriz? Aquí esto se puede escribir como una matriz, A, B, C, D, X igual 0, 0. Entonces la solución única es cuando el determinante de A, B, C, D es distinto de 0. ¿Okay? Si eso no sucede, entonces eso no pasa, no va a ser, no va a tener solución única. Ahora vamos a hacer una pequeña definición. El Wronskiano. Tomemos las soluciones tomemos n funciones en realidad, no nos refiramos todavía a las soluciones, sean i sub 1, i sub 2, i sub n, funciones que están en C de n-1, de i. Ese es el intervalo y estas son todas derivables. Al menos, hasta Cn-1 porque voy a tener que ocupar la derivada de n-1. Entonces se denomina Wronskiano de dichas funciones al determinante siguiente. W de i1 a in es el determinante de i1 a x0 y nx0 y n-1 a x0 hasta in-1 de x0. Eso es lo que vamos a determinar como Wronskiano. Entonces déjenme ver acá porque quiero mostrarles algunas cosas aquí. Entonces, calculemos el Wronskiano de algunas funciones. Por ejemplo, sea i sub 1 igual a la función seno de x e i sub 2 la función coseno de x. Entonces, ¿qué es el Wronskiano de seno de x coseno de x? Eso es el determinante de seno de x. Bueno, aquí no estoy poniendo ningún punto, pero se subentiende. Y la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Así que eso es, si calculo, menos seno cuadrado de x. Déjenme ver si está bien puesto el seno. Sí, está en i1, i1. Las puse en ese orden. Coseno, seno, ya está lo mismo. Seno cuadrado de x más menos coseno cuadrado de x. Eso es menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Eso es menos 1. Distinto de 0. Entonces, si tengo cualquier ecuación de la forma alfa seno de x más, supongan ustedes, si tengo la combinación lineal alfa seno de x más beta coseno de x, esta condición que está acá arriba, ¿cierto? Que esto sea distinto de 0, me va a permitir demostrar, si tengo i igual 0, entonces llamémosle a esta condición me permitirá demostrar, permite demostrar que y esto por supuesto es para todo x, ¿no es cierto? En lo real. Permite demostrar que seno de x, coseno de x es un conjunto
linealmente independiente. Es decir, que de esta expresión que está acá, se deduce que alfa es igual beta es igual a cero. Si tengo esa combinación lineal, entonces voy a tener... ¿Por qué? Porque, fíjense, supongan que tomo mi prima ahora. Me queda alfa coseno de x menos beta seno de x. Entonces con b y c, eso también va a ser cero, tengo un conjunto de... Tengo una ecuación de 2 por 2. ¿Cuál es? Es alfa seno de x más beta coseno de x igual 0. Y acá tengo alfa coseno x menos beta seno de x igual 0. Entonces, si aquí pusiera un punto x0 cualquiera, x0 arbitrario. La pregunta es cuándo tiene solución estas cosas. Estos ahora van a ser constantes. El seno de x0, el coseno de x0, el coseno de x0 acá y el menos seno de x0 acá. De manera que este problema de aquí tiene solución para alfa y beta. ¿Cuál es la solución que tiene? Miremos. Tenemos que ver el determinante, ¿no es cierto? Nos queda seno de x0, coseno de x0, coseno de x0, menos seno de x0. Calculo el determinante del sistema. Ya sé que eso vale, ¿cuánto? Ahí está, lo habíamos escrito recién. Vale menos 1. Entonces, alfa igual beta igual 0. Y esa es la definición de ser linealmente independiente. Entonces, las funciones son el i. Porque el x0 además es arbitrario. ¿Ok? Así que este Gronskiano, esta función esta expresión que está acá, que define el Gronskiano, me sirve para determinar cuándo n funciones dadas en un cierto intervalo i son linealmente independientes o no, y va a tener va a cumplir un papel fundamental cuando queramos calcular las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Ok, entonces, anotemos. Teorema. Si las funciones I1 a n son LD, supongamos que son linealmente independientes. Si las funciones I1 a n son LD, entonces su Browniano es cero. Entonces, su Browniano es cero. Corolario, este se llama contrarrecíproco. Un segundo. Se dice, si el Browniano es distinto de cero, entonces
son linealmente independientes. Bueno, estas dos son las dos cosas que podemos ocupar. Si se fijan, lo que demostramos arriba, en el fondo, o sea, lo que está escrito arriba, es lo siguiente. Si esto lo llamo P y este lo llamo Q, entonces esto es P implica Q. Y lo que está acá, P implica Q, es no Q, sino si lo hacemos por derivación lógica, implica no P. ¿Ya? Cualquiera de las dos cosas que quede demostrada implica el contrarrecíproco inmediatamente. Así que si P implica Q, eso es equivalente a demostrar no Q implica no P. A veces es más fácil demostrar no Q implica no P, pero eso implica la directa, que es P implica Q. Da exactamente lo mismo. Basta que demuestre uno y puedo demostrar el otro, o sea, el otro se deduce como corolario. ¿Okay? En este caso, podría haber puesto este como teorema y el otro como corolario. Si W es distinto de cero, entonces I1 a IN son LI. Bueno, el contrarrecíproco sería que si las funciones son linealmente dependientes, o sea, no son LI, entonces eso es cero. ¿Ok? Ok. Veamos otro ejemplo. Hay una cosa que es falsa acá. Si esto es, esto para el otro lado no resulta. A ver. Esperen un segundo. En el teorema, son linealmente dependientes. Aquí puedo tener un problema con el recíproco. Si yo quisiera demostrar acá en el teorema que esto implica que I1 a IN sean linealmente dependientes, voy a tener un problema. O sea, podría haber un Browniano en donde se tuviese que es idénticamente nulo para un conjunto de funciones y las funciones no fueran linealmente dependientes. Así que ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ok? Ya. Pero eso, bueno, queda como nota al margen, ¿no? Veamos otro ejemplo. Supongan, tomado el intervalo igual. Menos pi cuartos, pi cuartos. Y tomemos dos funciones. I1 igual tangente de x. Y la otra podríamos tomar, bueno, eh, no sé si esto es muy... sí. Déjenme ver si esto es... Ah, I sub 2, y tomo I2, supongan que tomo I2, igual módulo de tangente de x. Entonces, el I1 es sin módulo y el I2 es con módulo. Entonces, calculemos el Browniano, pero para x mayores que 0, exclusivamente. Si lo calculamos para x mayores que 0, entonces es todo 0 acá, es todo mayor que 0. Tengo tanto el seno como el coseno, así que no voy a tener problemas. Pongamos acá.
Yo tengo la función tangente de x, y 1 y 2 no van a variar nada. La tangente, siendo el x mayor que 0, va a ser mayor que 0, y el módulo también, así que ya acá obtenemos la derivada tangente secante cuadrado de x, ¿cierto? Y acá también secante cuadrado de x. Así que obviamente eso es 0, si x es mayor que 0. ¿Qué pasa si lo calculo para los x menores que 0? Mm, mm. Entonces, en ese caso, fíjense, aquí me queda tangente de x, pero si x es menor que 0, esto es menos tangente de x. Y acá, si derivo, aquí me queda secante cuadrado de x, ya que me va a quedar menos secante cuadrado de x. Así que eso va a seguir siendo igual a 0. Pero, fíjense, tangente de x y módulo de tangente de x son linealmente independientes. Y sin embargo estoy obteniendo que su Wronskiano es 0. Esto es un contraejemplo para mostrarles que el recíproco no resulta. O sea, por ejemplo, que esto sea 0 no implica que estas sean linealmente dependientes. Y aquí tengo un ejemplo. En estos dos casos, este Wronskiano da 0, pero ellos no son linealmente dependientes. Veamos que son linealmente independientes. Entonces tomemos sea alfa 1 alfa 1 tangente de x más alfa 2 módulo tangente de x igual 0. Entonces tomemos x igual pi cuartos. Entonces, si x igual pi cuartos, ¿cuánto vale tangente de pi cuartos? Tangente de pi cuartos vale 1, ¿no? Porque el seno de pi cuartos es raíz 2 medios y coseno raíz 2 medios. Así que tiene el mismo signo, además. Entonces nos queda eso es 1. Tomemos x igual menos pi cuartos. Entonces nos queda tangente de menos pi cuartos. Recuerde que tangente es una función impar. Entonces, si dice menos, tengo que sacar el menos afuera. Entonces, tangente de menos pi cuartos. Este vale 1. El menos lo saco afuera. Y vale 1. O sea, me queda menos alfa 1 más alfa 2 es 0. Entonces tengo por un lado alfa 1 más alfa 2 igual 0 y por el otro lado tengo menos alfa 1 más alfa 2 igual 0. ¿Cuál es la única conclusión? Alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a 0. Así que nunca usen el recíproco, insisto. El recíproco es P implica Q. Si la proposición es P implica Q, el recíproco es Q implica P. Pero esto aquí no se cumple. Que P implique Q no implica que Q implica P. Eso no es cierto. Así que tengan cuidado con ese detalle. ¿Ok?
esto sí es cierto, este es el contrarrecíproco, o sea, ahí tengo que negar. Eso sí es cierto.